El hijo mayor de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina vuelve a estar en el ojo del huracán. Juan Valentín Urdangarín, analizado por Galiacho tras estas últimas informaciones que lo relacionan con un joven en Inglaterra. En la última semana ha aparecido en Barcelona en un partido de balonmano junto a su madre, la infanta Cristina, y este chico que ahora después vamos a ver. Muchos medios han dado por hecho que es su supuesta pareja con la que comparte piso en Londres. Y es que en este partido que tuvo lugar en Granollers lo definen incluso el propio Juan Luis Galiacho como la primera aparición de la presunta pareja de un Juan Urdangarín que habitúa a ser una persona privada. ¿Es un golpe a los medios o estamos hablando de una confusión? Juan Luis Galiacho nos lo aclara. Bien, al parecer se trata de este joven que está junto a Juan Urdangarín, que podría ser pues o un acompañante u otra persona del público, pero lo cierto es que el propio periodista de sucesos dice que se trata de su amigo especial con el que comparte piso en Londres y con el que está viviendo una segunda etapa. Da más datos sobre esta persona, dice que se trata de un economista al que conoció durante su carrera y que esa relación sentimental se rompió antes del verano cuando Juan Urdangarín volvió a Zarzuela. Estuvo allí con su abuela, la reina Sofía, y sus hermanos Irene y Miguel. Sin embargo, al terminar el verano, en septiembre, volvió a Londres a vivir junto a su pareja, lo llama así. Dice, ambos han estado en varias ocasiones en Zarzuela, o sea, que es decir, que este chico ha pisado dependencias de Casa Real. Dice, los familiares de Juan eran conocedores de esta relación. No dice exactamente qué familiares, pero entendemos un poco que sus hermanos y sus padres. No hablan de Leticia, no hablan de Juan Carlos, en fin. Dice, lo que no se sabe es si Juan Urdangarín va a quedarse en Londres, porque su intención es volver a vivir en España, pero en este caso en Vitoria para estar cerca de su padre, con el que mantiene una buena relación y con el que incluso se ha llegado a enfrentar a miembros de su familia materna por defenderlo en algún momento cuando el divorcio y cuando el caso nos. Juan Valentín de Todos los Santos Urdangarín y Borbón nació en Barcelona el 29 de septiembre del 99. Desde pequeño ha permanecido muy unido a su progenitor y vivió plenamente la cárcel y señalamiento de su padre, que provocó que sufriera bullying en la escuela y tuviese que buscar ayuda terapéutica. De hecho, su estabilidad sentimental y emocional se vio afectada por los problemas de su padre con la justicia y su separación de Cristina de Borbón. Como hemos dicho antes, es una de las personas que más ha apoyado a Iñaki Urdangarín. Incluso se llegó a enfrentar a su abuelo Juan Carlos I y a su madre. Fue cuando se realizó la partición de la herencia del emérito y el divorcio de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín. Apoyó a su padre y dijo en alto: «Papá no se merece lo que le estáis haciendo. Papá ha sufrido mucho en la prisión y se ha comido el marrón de todos vosotros. A papá hay que darle y apoyarle». Juan Luis Galiacho dice que fue uno de los más críticos en la reunión que se realizó en Suiza entre los componentes de la familia real española para ver cómo se dirimía el asunto de los duques de Palma, separación, juicios, caso Nos, etc. Fue precisamente en esa reunión donde se firmó el pacto de la herencia de Juan Carlos y el del divorcio de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín. Y antes de irse de casa estudió en el École Internationale de la Route des Chênes en Suiza. En 2018 estuvo de voluntario en Camboya con la ONG del jesuita Monseñor Enrique Figaredo. Y en 2020 fue cuando se fue a Londres por primera vez y 2 años después se trasladó a la India para realizar labores solidarias de voluntariado. En esta primera etapa estudió Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Essex, en el Reino Unido.
Bueno, esto es un poco lo que hemos dicho siempre, porque últimamente con estas noticias que quieren dejar mal no solo a él, sino a sus hermanos, hemos visto un poco lo que yo venía diciendo, lo que dicen aquí, que al final no son unos vagos, quiero decir. Estos chicos han estudiado, estos chicos, quiero decir, al final han hecho algo en la vida. Y por eso me extrañaba un poco, porque a este chico lo habían puesto con este viaje que hizo en 2018 con la ONG de jesuita. Bueno, pues como que era un poco de creencias firmes católicas. En algún medio incluso leí prácticamente que como que las llevaba al extremo, como que era muy radical, en este caso con su espiritualidad, cosa que bueno, ahí cada uno. Pero lo cierto es que, claro, toda esta noticia pues ha sorprendido bastante. Se olvida Galeazzo de que efectivamente, bueno, lo hemos dicho antes, pero que con todo el asunto del caso Nos y la infanta Cristina, tanto él, pero él era el mayor, como sus hermanos recibieron cierto acoso escolar o bullying en el colegio donde estudiaban en Barcelona antes de irse a Suiza. Sabemos que en Londres Juan Urdangarín trabaja en la conocida empresa Extreme E, que es propiedad de Alejandro Agag, al que hemos visto antes, el yerno de José María Aznar. Es una empresa que se dedica a los automóviles y a potenciar el uso de coches eléctricos. Él no tiene un supercargo, él está ahí como un trabajador más. Y bueno, de lo que se ha filtrado, pues eso, vive una vida completamente normal. Esta empresa fue fundada por el marido de Ana Aznar y el ex piloto Gil de Ferran, y llevó a cabo también la fundación de la categoría de monoplazas eléctricos denominada Fórmula E, con una inversión de 18 millones de euros. De hecho, Agag es el director general de eso. Y bueno, en 2025 cambiará un poco la denominación de esta empresa para la que trabaja Juan Urdangarín. El puesto que tiene es ayudante de producción en la categoría junior. O sea, como vemos, empieza desde abajo. Él dice, Juan Luis Galeazzo, que siempre ha mantenido un perfil bajo, cosa que hemos defendido, dice, considerándose uno de los miembros más discretos de la familia. Bueno, yo diría que él y sus 3 hermanos, incluso Pablo, el que juega al balonmano, más allá de que tenga una profesión de deportista, en ese sentido también se ha querido mantener al margen. Y los 2 pequeños pues los están ahora, que si tienen novia, que si tienen novio, tal, que les han pillado, que es verdad. Pero yo, de las informaciones que me han llegado, entre ellas, es que sobre todo están bastante pendientes de su abuela, lo cual dice mucho y bueno de ellos. Al igual que a Victoria Federica, a Juan Urdangarín lo han pillado fumando, incluso se hablaba de que fumaban más de un paquete al día, una barbaridad un poco para una persona así tan joven. Pero Juan Luis Galeazzo lo justifica diciendo que las situaciones familiares vividas desde adolescente le habían generado pues cierto estrés. Y digo yo, si sabemos que este chico ha pasado por problemas así de salud mental, o por lo menos de mucho estrés, los medios aquí deberían tener una cierta responsabilidad, ¿no? No sé, digo yo. Dice Juan Luis Galeazzo que él es una persona muy sensible, que sufrió mucho y que trascendió en su momento, que recibió ayuda terapéutica unas 2 veces al mes. Es uno de los nietos más tímidos del emérito, pero también es el más familiar y cariñoso. Lo hemos visto acompañando a su madre, por ejemplo, en la boda de Teodora de Grecia, o como acompañante en otros eventos, acompañante oficial de su madre, la infanta Cristina. Dicen que Juan Luis Galeazzo, que también que es muy trabajador y que es deportista, le gusta mucho hacer surf, y que con tan solo un año, bueno, esto es un dato anecdótico, que viajó junto a su madre a las Olimpiadas de Sydney 2000. Dice, para apoyar a su padre, que jugaba en la selección española de balonmano. Hombre, con un año, pues no sé yo el apoyo, pero bueno.
Dice, en cuanto a sus relaciones familiares, dice que con Felipe VI mantiene una buena relación, pero que con Leticia podría haber cierta enemistad. Yo no he oído nada, o sea, yo tengo un poco la misma información que creo que tenemos todos, que es el hecho de que estos chicos permanecen un poquito al margen, especialmente de Sofía y Leonor. En algún momento yo creo haber oído incluso que pues que no había ningún tipo de relación y que ni las conocían. Yo creo que las conocerían de pequeñas, pero luego por H o por B la relación se rompió, bueno, pues por tema de los padres. Aquí tenéis otra foto del acompañante, que yo ya digo, he visto varias fotos, pero yo en ningún caso los he visto interactuando. O sea, que quiero decir que muchas veces hasta podemos pensar que se trataría de una persona incluso del público, porque realmente a él sí se le ve hablando con su madre, con la infanta Cristina, pero poquito más. Y luego, pues, ir un poquito más allá, como se está diciendo, a mí me parece también muy osado. Pero bueno, son informaciones que trascienden. En este caso ya las fuentes no son medios republicanos, sino en este caso un periodista como Juan Luis Galiacho, al que asociamos un poco con investigaciones y demás. Pero poquito más. Luego hablan de que tiene, además de, evidentemente, con sus padres y con sus hermanos, tiene una relación muy especial con su abuela, la reina Sofía. Dicen que ella además ha estado muy pendiente porque lo han visto como, hasta cierto punto, como el nieto más vulnerable de la familia. Y que también su tía, la infanta Elena, ha estado también pendiente en algún momento de este chico, de Juan Urdangarín. Con Froilán recordamos imágenes de pequeño donde jugaban los dos. Es verdad que fueron los dos primeros nietos y dicen que hoy la relación pues no está tan fuerte, ni con él ni con Victoria Federica. Que se llevan bien como primos, pero que finalmente pues cada uno hace su vida. Y queda el abuelo. Y parece que Juan Carlos, ¿no?, que ha sido un poco el protagonista involuntario de todas estas noticias, de esta supuesta pareja de Juan Urdangarín. Bueno, yo he leído titulares como que Juan pretendía ocultárselo a su abuelo y a su abuela porque no ven con buenos ojos la homosexualidad. Bueno, parecían un poco artículos de hace 40 años. Pero no, parece ser que sí, que curiosamente y a pesar de todo es una persona que no suele tener problemas con nadie. Ya digo, dice Galiacho ahora esto de Leticia, pero yo creo que el problema de Leticia es más con los padres que con los niños. Pero sí, eso siempre se ha dicho, de que ella pues quería desvincular un poco la mala imagen de las imputaciones de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina en el caso Nos, con sus hijas, no tanto con la Casa Real. Recordemos que el caso Nos aparece a principios de la década de 2010 y en 2014 es cuando se produce la abdicación de Juan Carlos en Felipe, se convierte en rey de España y ya por entonces, y creo que, han pasado 10 años, desde entonces ha habido una distancia más que evidente entre el núcleo duro, que son Felipe, Leticia, Sofía y Leonor, con el resto de la familia, incluida la reina Sofía, que es un poco la que siempre actúa de mediadora. Así las cosas, pues veremos si esto va a suponer como una especie de adelanto, de innovación en la familia real. Pues que al final se mueve por determinados círculos conservadores, que yo veo... A ver, yo creo que hay una mezcla aquí entre algunos que tienen un cierto pudor que tampoco entiendo y otra gente que se mueve en el respeto. Yo creo que se puede hablar de estos temas con respeto. Yo ya digo que hasta que no... Esto no... O sea... Esto que nos quieren decir de que ha ido al balonmano con su supuesta pareja y su supuesta pareja pues es un chico,
pues yo sinceramente no lo considero una aparición pública ni para callar bocas ni nada. No digo que tampoco tenga que dar un comunicado, evidentemente, por lo que sabemos, y ya lo hemos dicho en otros vídeos, este chico no recibe ningún tipo de sueldo por parte de Casa Real, posiblemente sí de su madre, posiblemente de su madre del abuelo, pero ahí estaríamos ya hablando de otros temas. Lo que es cierto y es claro es que este chico trabaja, y trabaja con... o sea, tiene un puesto que tampoco es la gran bomba, que le permite vivir y poquito más. No quiero ponerlo tampoco como un pobrecito porque no. Pero el asunto de su pareja, que ya digo que venía coleando desde antes de verano y se insistía y no había ninguna prueba, ahora parece que entre comillas la hay y que Juan Luis Galiacho refrenda todo esto. Veremos un poco a ver en qué queda todo. De momento, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y tenéis más vídeos aquí y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.